vamos a aterrizar ya, vamos a empezar a aterrizar en nuestro sistema jurídico, en el caso español, y lo vamos a hacer de la mano de Pedro Ibáñez Buil. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y también en Ciencias Políticas por la Autónoma de Madrid. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado. En fin, ha tenido una larga, a pesar de su juventud, vida profesional con presencia en distintos sitios, pero está aquí sobre todo porque, bueno, esto no lo digo yo por mí mismo, sino porque me lo han dicho, es uno de los mejores letrados que tiene en estos momentos el Tribunal Constitucional. Fue además letrado adscrito al profesor Luis Ortega, y cuando pensamos en alguien para que nos ofreciera una panorámica de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Estado autonómico, pues rápidamente quienes saben de esto nos apuntaron a él, ¿no? Por eso está aquí entre nosotros. Le hemos pedido que haga precisamente esto que estoy anunciando, una panorámica general de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Estado autonómico, que nos permita introducirnos en la reflexión, y le agradecemos muchísimo que haya sido capaz de hacer un hueco en la agitada vida dentro del Tribunal Constitucional para estar con nosotros, acompañándonos además todo el día. Muchas gracias, Pedro. Cuando quieras tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Isaac, por la presentación. Antes de empezar o antes de entrar en materia, voy a hacer 4 cosas sucesivamente. La primera es agradecer, la segunda recordar, la tercera reprochar y la cuarta excusar. La primera es, evidentemente, agradecer a los organizadores del seminario que hayan tenido la amabilidad de contar conmigo, que no es para nada un inconveniente, al revés, es un gran placer, y máxime teniendo en cuenta la vinculación del seminario con Luis Ortega, al que todos habéis recordado, y yo quiero hacerlo también. Yo tuve el inmenso honor de trabajar con Luis como letrado colaborador, o como yo prefiero decir, letrado adscrito, desde diciembre de 2011 hasta su fallecimiento a principios del año 2015. Y la verdad es que es una experiencia que llevaré conmigo toda la vida, porque aprendí muchísimo de él, tanto en lo personal como en lo profesional. Después del recuerdo, el reproche. El reproche a Isaac y a Luis. Tengo el correo guardado en el que Luis, con copia a Isaac, me invitaba a participar en este seminario. Y entonces, literalmente, lo que en ese correo decía es: tú puedes limitarte a dar una visión general de la contribución reciente del Tribunal Constitucional al Estado autonómico, punto final. Bueno, luego habría un paréntesis donde al ponente se le habrían una serie de sugerencias, algunas de las cuales voy a seguir y algunas de las cuales no. Esto del reproche, que va vinculado al agradecimiento por haberme traído, se enlaza con la excusa. Que la excusa ya no es hacia los que me han invitado y me han traído aquí, sino que, como sé que voy a decepcionar, pues ya lo digo desde el principio. La excusa es triple. Una es que no voy a llegar al grado de abstracción de las ponencias anteriores, probablemente porque el tema tampoco lo permite. La segunda vertiente de la excusa, eso se vincula con la cierta deformación profesional de quien les habla. Que es que tengo el problema de que me gusta la distribución constitucional de competencias. Debo ser de los pocos. La inmensa mayoría de los mortales se aburren hablando del tema, y no quiero decir lo que se aburren escuchando a otro hablar del tema, que es lo que va a ocurrir aquí. La tercera excusa, o la tercera vertiente de la excusa, es que como debo limitarme a dar una visión general de la contribución reciente del Tribunal Constitucional al Estado autonómico, lo cual ya, el término contribución ya genera una cierta duda, lo que sigue a continuación va a ser quizás algo disperso. Me explicaré un poquito más. Mi idea es dar una visión, si se quiere, puntual de algunas cuestiones que el Tribunal ha resuelto o aparentado resolver en los últimos años, sobre todo 3, las 2 últimas relacionadas entre sí. La primera, que los oyentes podrían preguntarse por qué, y es tan sencillo que porque lo digo yo, que para eso soy el que hace la ponencia, el alcance de los títulos transversales, el 149.1.1 y el 149.1.13, en la última doctrina del Tribunal, sobre todo este último en relación con medidas de desregulación
económica, o traducido, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y la aplicación práctica que de esa doctrina ha ido haciendo el Tribunal con posterioridad. También me gustaría, si me da tiempo, y espero que sí, hablar de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la prevalencia, o al menos intentar una aproximación a esa doctrina del Tribunal, o la nueva doctrina del Tribunal sobre la prevalencia, y que tiene que ver con el trato que el Tribunal dispensa a la legislación autonómica, que es el tercer aspecto del que me gustaría tratar, que es dos ejemplos del diálogo entre el legislador autonómico y el Tribunal Constitucional, que se podría subtitular de cómo el legislador autonómico aprende en cabeza ajena, en unas ocasiones, o de cómo no aprende en otras, que es el caso de las distintas regulaciones autonómicas en relación a la utilización de una técnica de extracción de gas, el fracking, o las distintas regulaciones de la misma comunidad autónoma con respecto a las restricciones para la implantación de grandes establecimientos comerciales, que son las sucesivas leyes catalanas que han sido examinadas por el Tribunal Constitucional, que da oportunidad para plantearse en qué medida hay un cierto diálogo entre las decisiones, entre el Tribunal y los legisladores, lo que algún compañero mío llama los legisladores territoriales. Espero que me dé tiempo a tratar estas cuestiones. El marco general, supongo que es conocido por todo el mundo, el papel del Tribunal Constitucional como tribunal de conflictos, que es uno de los papeles tradicionales de los tribunales constitucionales en estados descentralizados territorialmente, como el nuestro. Cuando digo conflictos, me refiero también a lo que algunos autores llaman conflictos de competencia legislativa, es decir, decisiones del tribunal resolviendo recursos de inconstitucionalidad de carácter competencial, que hasta fecha relativamente reciente eran la inmensa mayoría de los recursos de inconstitucionalidad que el tribunal en procesos de control abstracto tenía que resolver. Al hilo de este funcionamiento del tribunal como tribunal de conflictos, pues es también notorio que ha ido estableciendo una doctrina sobre categorías y criterios fundamentales del Estado autonómico. Tampoco me voy a detener en eso, salvo que luego en el debate pues surjan. Por ejemplo, el concepto de base es lo que significa la base, o el concepto de legislación básica como criterio de delimitación de competencias, que es una de las claves del funcionamiento práctico del Estado autonómico y uno de los problemas fundamentales que el Estado autonómico ha tenido desde prácticamente sus inicios. Los propios conceptos, la determinación de lo que es una competencia exclusiva, lo que es una competencia compartida, los criterios para solucionar los supuestos de concurrencia competencial en un mismo espacio físico, por ejemplo, o la articulación de principios fundamentales del Estado autonómico, como uno que habrá ocasión supongo, de examinar luego, el de territorialidad, como límite al ejercicio de las competencias autonómicas, o, al revés, la necesidad de que el Estado tenga en cuenta la territorialidad cuando ejerce sus propias competencias. Dicho todo esto, pues, entraremos en materia sobre la doctrina del tribunal en relación con los que se llaman títulos transversales. Se llaman títulos transversales por su capacidad de afectar a todas las competencias autonómicas, es decir, por la capacidad de influir en el modo en el que las comunidades autónomas ejercen sus competencias, con independencia de cuál sea el carácter en el que esa competencia haya sido asumida en el Estatuto de Autonomía. Son fundamentalmente dos, el artículo 149.1.1 y el artículo 149.1.13 de la Constitución. El 149.1.1, al que me referiré brevemente, garantiza las condiciones básicas en el ejercicio de los derechos y deberes, de los derechos fundamentales y de los deberes. Tradicionalmente es una cláusula en la que el Estado se ha apoyado para intervenir o regular aquellos sectores materiales en los que carecía de un título competencial específico. Conforme a la doctrina del tribunal, y el primero o el ámbito más significado en el que el uso del artículo 149.1.1 viene a la mente es el urbanismo. Es decir, la razón de la intervención estatal en materia urbanística es fundamentalmente, aunque no solo, la definición del Estatuto de la Propiedad Urbana,
que se relaciona con un derecho constitucional y, en consecuencia, habilita al Estado para establecer determinadas condiciones básicas en su ejercicio. El problema, como casi siempre que aparece la maldita palabra bases, es delimitar hasta qué punto el ejercicio por el Estado de su competencia se ha limitado al establecimiento de esas condiciones básicas o no. Es decir, el problema, como casi siempre en la delimitación constitucional de competencias o en las decisiones que tiene que adoptar el tribunal, es un problema de límites. Es un problema de límites de la intervención estatal o hasta dónde llega el ejercicio legítimo del Estado por parte del Estado de su propia competencia. Con respecto al artículo 149.1.1, lo que sí se confirma era algo que ya estaba latente en la doctrina constitucional anterior, que es que había dos maneras de entender el precepto. Una era un precepto en sí mismo limitador de la acción legislativa autonómica, es decir, que reservaba un ámbito de actuación al Estado con independencia de que el Estado hubiera ejercido efectivamente esa competencia o no, es decir, que había un determinado ámbito material que podía ser considerado a priori una condición básica de ejercicio fundamental y como tal de ejercicio de un derecho fundamental y como tal susceptible de condicionar las competencias autonómicas. Una primera concepción del 149.1.1 que el Tribunal fue progresivamente abandonando, entendiendo que en realidad el 149.1.1 era una cláusula habilitadora, es decir, que permitía al Estado el ejercicio de su competencia para delimitar condiciones básicas, pero que esa competencia tenía que ser efectivamente ejercida para poder a su vez funcionar como límite de la competencia autonómica. Es este segundo criterio en el que en la sentencia 89/2017, que se refiere a un asunto en relación con la ley del cine de Cataluña y las cuotas de doblaje obligatorias para los exhibidores, el Tribunal hace una afirmación previa antes de enjuiciar el asunto en el que afirma que ha superado ya la concepción del artículo 149.1.1 como límite para entenderlo como una cláusula que le habilita al Estado a establecer determinadas condiciones, pero que es necesario que las establezca. Una vez que el Estado las ha establecido, entonces técnicamente el problema es articular cómo funciona cómo funciona esa concreta condición básica a la hora de funcionar como límite para las competencias autonómicas o más bien como parámetro al ejercicio concreto de la competencia autonómica. Y la respuesta del Tribunal es que es muy parecido a la herramienta de lo que en el juego de las bases de desarrollo se ha llamado inconstitucionalidad mediata o indirecta. Es decir, la norma no es inconstitucional porque contradiga directamente o frontalmente un precepto constitucional, sino porque contradice una norma estatal que ha sido dictada, se supone que legítimamente, al amparo de competencias estatales. El análisis de constitucionalidad mediata que hace el Tribunal exige dos condiciones. Primero, un ejercicio legítimo de la competencia estatal y, segundo, que exista una contradicción que no pueda salvarse por vía interpretativa entre las dos normas, la estatal, que funciona como parámetro, de la autonómica, que es la que realmente se cuestiona. En el análisis de vulneración de las condiciones básicas, el esquema es básicamente el mismo. El Tribunal incluso en algún momento no llega a decir que esto es un problema de inconstitucionalidad mediata, pero en la práctica aplica la misma técnica para la solución. Examina primero la condición básica y determina si lo es, y en caso de serlo, la contrasta con la norma autonómica impugnada para ver si hay o no contradicción efectiva. En el caso de existir contradicción efectiva, la consecuencia lógica es la expulsión del ordenamiento de la norma autonómica por haber vulnerado las competencias estatales. Directamente la condición básica de que se tratase, inmediatamente el artículo 149.1.1 de la Constitución, a cuyo amparo se dictó esa condición básica. Por lo que se refiere al artículo 149.1.1, tampoco ha habido por parte del Tribunal, aparte de esta visión metodológica de lo que significa ahora el artículo 149.1.1, pronunciamientos más destacados. No sucede lo mismo con el artículo 149.1.13, que es el otro título transversal que autoriza a intervenir el Estado en cualquier ámbito, prácticamente en cualquier ámbito competencial autonómico. Si uno se pone a hablar del artículo 149.1.13 de la Constitución en la evolución reciente de la doctrina del Tribunal, puede encontrar tres manifestaciones, o al menos yo he querido encontrar tres manifestaciones que son de las que voy a hablar ahora.
La primera es las dos primeras son la cara y la cruz, y la tercera es la aplicación práctica a los ámbitos de intervención en la vida económica, es decir, es la sentencia de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y sus derivados. La cara del artículo 149.1.13, o la cruz según se mire, o la cara A, es el entendimiento restrictivo del alcance de ese título competencial. Aunque ese entendimiento restrictivo del alcance del título competencial, que está presente normalmente en la mayor parte de las decisiones del tribunal en las que se utiliza el artículo 149.1.13, es decir, el tribunal siempre comienza analizando la cuestión desde la perspectiva del 13, advirtiendo que este no puede tener un carácter omnicomprensivo, porque eso significaría la correlativa reducción del ámbito competencial de las comunidades autónomas. Luego veremos que hay casos en los que esa advertencia inicial se tiene más en cuenta que en otros, en el modo en el que el tribunal razona. Es verdad que el argumento de entender el artículo 149.1.13 en términos restrictivos y en sus propios límites es mucho más utilizado por el tribunal cuando va a excluir y descartar la aplicación del 13 porque considera que hay otro título que puede dar respuesta a la cuestión constitucional planteada, que cuando decide aplicarlo. Por utilizar una expresión coloquial de un compañero mío del tribunal sobre este tema, y que si se me disculpa la coloquialidad de la expresión, es cuando en la doctrina del tribunal, cuando el 13 te cae del todo. Y eso es lo que ocurre en algunas decisiones del tribunal. Insisto en que el comienzo siempre es intentar descartar o restringirlo a aquellos ámbitos en los que hay una manifestación de una cierta actividad económica. De hecho, el tribunal muchas veces ha llegado, o en alguna ocasión ha llegado a decir que el 149.1.13 es un título válido para incidir sobre la actividad económica privada. Eso le ha llevado a descartar que se pudieran encuadrar en este título competencial numerosas medidas que el Estado ha ido adoptando para combatir la crisis económica, o determinadas medidas conectadas con la necesidad de adoptar decisiones para hacer frente a la coyuntura económica complicada, por decirlo en términos amables, que se inició a partir en torno al año 2010. Eso ha provocado que en muchas decisiones el tribunal haya excluido la aplicación del artículo 149.1.13 en medidas, insisto, que tenían relación más o menos directa en el juicio del legislador estatal, se justificaban por su relación más o menos directa con la crisis económica. Por ejemplo, en materia de subvenciones, en materia de vacaciones, licencias o permisos de funcionarios públicos, en el horario lectivo del profesorado en el ámbito educativo no universitario, la jornada mínima de trabajo del personal del sector público, el régimen organizativo de los entes locales o incluso el establecimiento de topes máximos de personal eventual o con dedicación exclusiva en esos mismos entes locales. En todas esas cuestiones, el tribunal, haciendo una llamada a la necesidad de entender el 13 en sus propios límites, excluye su aplicación. Esa llamada a restringir el 13, el artículo 149.1.13, produce este primer efecto, que es la exclusión de su aplicación en determinados ámbitos materiales. Produce un segundo efecto, que es el que vamos a ver ahora, que es qué pasa cuando realmente se aplica. Cuando el tribunal considera que estamos ante una medida de dirección de la política económica, adoptada legítimamente por el Estado, y qué consecuencias tiene eso desde el punto de vista de la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. En ese caso, la conclusión que uno saca al leer la última doctrina del tribunal es que el 13 es un título competencial con un potencial expansivo tremendo, porque es capaz de modular el ejercicio de prácticamente cualquier competencia autonómica que tenga que ver con cualquier actividad económica. Esa concepción del artículo 149.1.13 no es relativamente reciente. Yo creo que el cambio en la concepción puede encontrarse en la sentencia 34/2013, que se refiere a un asunto relativamente relacionado con Castilla-La Mancha, que es la ley estatal de la viña y el vino. De hecho, esa norma fue recurrida por la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, aunque la sentencia 34/2013 no se refiere a la impugnación de Castilla-La Mancha, sino a la del Parlamento de Cataluña. Esa sentencia es relevante porque es la primera vez en la que el tribunal esboza la idea
de que la intervención estatal está justificada no por la medida en sí, sino por la trascendencia del sector para el conjunto de la economía. Es decir, en el razonamiento de la sentencia sobre la ley de la viña y el vino, el problema que se planteaba era que los recurrentes lo que argumentaban era que el Estado solamente tenía competencias para regular las denominaciones de origen y no el vino como sector económico. La respuesta del tribunal es que el Estado es competente para regular determinados sectores económicos, en el caso el vino, con independencia de la medida adoptada, porque el vino es un sector económico trascendente. Es decir, es el cambio del punto de vista está en que ya no se analiza primero la medida, el carácter de la medida estatal, sino el ámbito en el que la medida estatal se va a aplicar, llegando a la conclusión de que si se trata de un ámbito económico relevante, como era el caso, estaba justificada la intervención estatal. Ese planteamiento está latente y se desarrolla en la sentencia que yo creo que es clave en los últimos años en el entendimiento del artículo 149.1.13 de la Constitución, que es la sentencia 93/2015. La sentencia 93/2015 se refiere a un caso que es un decreto ley de Andalucía donde introduce determinadas medidas para la protección de los deudores hipotecarios. Determinadas medidas en concreto contra los desahucios. El problema que se plantea es que el Estado había regulado también, en el ejercicio de sus competencias, una serie de medidas para proteger a los deudores hipotecarios. El problema concreto que se planteaba era la suspensión de los lanzamientos de las personas que habían dejado de pagar la hipoteca y, en consecuencia, su hipoteca había sido ejecutada. Y el adjudicatario de la vivienda era la entidad que había concedido la hipoteca. En ese caso, la norma andaluza lo que hacía era imponer una suspensión en el lanzamiento durante un determinado periodo de tiempo. El Estado recurrió a la medida alegando que eso vulneraba sus competencias en relación con la ordenación del crédito y con la ordenación de un determinado sector económico que era el bancario. La respuesta del tribunal es que efectivamente esa vulneración se produce, cosa que no es hasta cierto punto sorprendente. Lo que ocurre es que el razonamiento del tribunal profundiza en la capacidad del artículo 149.1.13 para condicionar las competencias autonómicas. ¿Por qué? Porque la respuesta del tribunal es que el Estado ya había regulado ese concreto problema social, es decir, la protección contra los desahucios, y lo había hecho de una determinada manera. La manera en la que lo había hecho había sido establecer una moratoria en los lanzamientos de los deudores hipotecarios, moratoria que, por cierto, se fue prorrogando en el tiempo con posterioridad al año 2015, y otra serie de medidas tendentes a que las entidades financieras propietarias del parque de viviendas pusieran a disposición de los poderes públicos parte de esas viviendas para poder dedicarlas a viviendas de carácter social. En el entendimiento que el tribunal hace del ejercicio estatal de su competencia, en esta sentencia, es como si se hubiera producido ya la regulación de una materia cerrada. Es decir, el Estado ha admitido el grado de intervención, ha regulado ya el grado de intervención pública admisible para cohonestar dos cosas en el razonamiento del tribunal, insisto. Una es la protección de los deudores hipotecarios frente a los lanzamientos, y la segunda es la propia estabilidad del sistema financiero. Es decir, que el tribunal considera que las normas estatales contrapesan esos dos elementos y lo hacen de una determinada manera y estableciendo una determinada regulación. Esa determinada regulación, en el juicio del tribunal, es la única manera posible en el que se puede afrontar ese problema. De tal manera que cualquier intervención autonómica en esos ámbitos solamente es posible si no interfiere o provoca injerencias en la medida estatal. En el caso concreto, el tribunal proyecta ese criterio de la interferencia o la injerencia en la medida estatal y concluye que lo que pasa aquí es que la medida autonómica se superpone a la estatal y provoca problemas de aplicación. Es un razonamiento que el tribunal ya había utilizado, pero lo había utilizado al revés. Es en la sentencia andaluza, en la sentencia 3787 sobre la Ley Andaluza de Reforma Agraria, en la que el tribunal admite que hay una incidencia sobre la regulación, en aquel caso concreto, sobre la regulación estatal, pero la incidencia no es significativa. Aquí el planteamiento es justamente el inverso.
El Tribunal considera que una vez regulada la cuestión por el Estado no es posible otra intervención pública distinta de la prevista por el Estado y que en el ejercicio de sus competencias las comunidades autónomas no pueden interferir en esa decisión. Insisto en que el Tribunal llega a la conclusión, la mayoría del Tribunal llega a la conclusión de que se interfiere en esa decisión. Los votos particulares, que tiene varios esta sentencia, lo que cuestionan fundamentalmente son dos cosas. Uno, niegan la premisa mayor, es decir, la posibilidad de que una vez que el Estado ha decidido cómo se afronta un determinado problema al amparo de su competencia del artículo 149.1.13, las comunidades autónomas ya no puedan, digamos, aportar nada con respecto a la solución del problema, nada diferente a lo que ya, o que no puedan discurrir por caminos diferentes a los que el Estado ya había marcado. Esa es la negación, primero, de la cuestión de principio de la que partía el razonamiento de la mayoría del Tribunal. La segunda cuestión que se niega es que se produzca una efectiva interferencia en el caso concreto. Este criterio o esta manera de entender el artículo 149.1.13 se ha aplicado miméticamente ya hasta en 7 sentencias posteriores que se refieren a problemas similares establecidos en leyes autonómicas en materia de vivienda para hacer frente al problema de los desahucios y de la imposibilidad de pago de las deudas hipotecarias. La última de ellas es del año 2010, es de enero de 2019. Son la 16-2018, la 32-2018, 43-2018, 80-2018, 97-2018, 106-2018 y 8-2019. Todas ellas se remiten directamente a lo decidido en la sentencia 93-2015, con lo cual es una doctrina de la que el Tribunal está haciendo aplicación. Bien es verdad que únicamente aplicada al sector concreto de la vivienda y de la protección de los deudores hipotecarios, sin que tampoco haya todavía trasladado dicha doctrina a ámbitos materiales diferentes. La última vertiente del 149.1.13 que me gustaría tratar es la relación del 149.1.13 con medidas estatales que promueven la desregulación económica, y señaladamente la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y la sentencia 79-2017 y sus aplicaciones posteriores. Sobre la Ley de Garantía de Unidad de Mercado se pronuncia el Tribunal en la sentencia 79-2017. Hay dos más que perfilan la doctrina anterior, la 110-2017 y la 111-2017. La última, que se refiere específicamente a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, es la 119-2017, que aprecia que todos los problemas que ya se habían planteado están resueltos, pero esas sentencias son luego aplicadas por el Tribunal de un modo u otro en sectores materiales ciertamente heterogéneos, como el cine, las profesiones del deporte, las corridas de toros, a las que luego me referiré, o en algún caso la vivienda del País Vasco. Resumiendo lo relevante de la doctrina de la 79-2017 en relación con el 149.1.13 y en particular la garantía de la unidad de mercado. La ley perseguía dos objetivos: la garantía de la unidad de mercado y eliminar obstáculos y trabas derivados de lo que consideraba el crecimiento de la regulación. El Tribunal considera que esos dos objetivos son legítimos, es decir, el Estado puede válidamente perseguir esos dos objetivos de desregulación económica al amparo del artículo 149.1.13. Eliminar obstáculos y trabas o la desregulación económica es uno de los objetivos que persigue la ley. Es verdad que a veces la Ley de Garantía de Unidad de Mercado considera la diversidad regulatoria como un problema en sí mismo, cuando yo creo que la perspectiva adecuada es, teniendo en cuenta que estamos en un Estado descentralizado territorialmente, un cierto grado de diversidad regulatoria no es que sea admisible, es que es probablemente inevitable. Entonces, el debate no es si la diversidad regulatoria es mala o no, sino que la diversidad regulatoria en un Estado descentralizado territorialmente es un hecho, y lo que hay que examinar es qué grado de diversidad regulatoria es admisible en función de los criterios que delimitan las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Con respecto a esa cuestión, la doctrina del Tribunal, la 79-2017, hace un intento de sistematización de qué puede hacer el Estado para promover la desregulación económica, y está la distinción o establece una distinción entre garantías estructurales para promover la unidad de mercado y lo que llama garantías dinámicas.
Las garantías estructurales son aquellas que todos los poderes públicos deben respetar en su actuación porque están en la Constitución. Son de 3 tipos. Por ejemplo, la reserva competencial al Estado de determinados ámbitos de competencia exclusiva. El segundo es el artículo 53.1 de la Constitución y la necesidad de que cualquier regulador respete el contenido esencial de los derechos fundamentales, cualquier regulador que actúe lógicamente en su ámbito de competencia. Y el tercero es el establecimiento constitucional de una serie de principios que limitan la acción de los poderes públicos en la materia y les impiden el establecimiento de determinadas barreras. Es el artículo 139 de la Constitución, fundamentalmente. Junto a esas garantías estructurales, hay una serie de garantías dinámicas, que qué casualidad son los títulos transversales. Es decir, es el artículo 149.1.1 y el artículo 149.1.13, a cuyo amparo el tribunal reconoce, como probablemente no podía ser de otra manera, que el Estado puede perseguir legítimamente, garantizar la unidad de mercado y la libre circulación de personas y mercancías en un mercado único en el territorio nacional. La consecuencia lógica, como tampoco podía ser de otra manera, es que las dos finalidades que persigue la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, la garantía de la unidad de mercado en sí misma y la desregulación económica, o, en cierto sentido, la limitación de la diversidad regulatoria por la vía de limitar las posibilidades de intervención de los poderes públicos en la vida económica, son legítimas, son objetivos legítimos que el Estado puede perseguir. Con esto, aparentemente, quedaría solventado el problema. Lo que pasa que eso no ocurre, y esto es probablemente la razón por la que a mí me gusta tanto la distribución de competencias, porque al final acaba engañando. Es decir, lo primero definimos un principio general, que en este caso es el Estado puede hacer esto, pero muchas veces en la delimitación de competencias no importa tanto el qué, sino el cómo. Entonces, el siguiente problema es, admitido que yo puedo hacerlo, ahora vamos a ver cómo lo hemos hecho, que ese es en realidad el problema que se plantea en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, es decir, los mecanismos que el Estado utiliza para promover esos dos objetivos. Esos mecanismos son fundamentalmente 2. El principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades en materia económica y el entonces denominado principio de eficacia nacional. ¿Qué significa el primero? El primero significa que cualquier medida de intervención en la vida económica o en un sector económico tiene que estar justificado en una razón imperiosa de interés general. Esas razones imperiosas de interés general están en el artículo 5 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y se definen por remisión a la famosa Ley Paraguas, la Ley 17/2009, el artículo 3.11, que a su vez recoge normativa comunitaria en la materia. Es un elenco aparentemente cerrado de razones de interés general que autorizan a un poder público para intervenir en la actividad económica o en los requisitos de acceso o ejercicio a una determinada actividad económica. Llamo la atención sobre una cosa que el Tribunal no dijo en la 79/2007, pero lo dijo posteriormente, que es un ejercicio expreso de esa garantía dinámica del 149.1.13 de la Constitución. ¿Por qué? Porque atendiendo a la doctrina del Tribunal, resulta que el legislador estatal ha establecido un criterio más estricto que el que deriva del artículo 38 de la Constitución, o en términos, por utilizar las palabras del Tribunal, un estándar más exigente que el que deriva del 38. ¿Por qué? El artículo 38, el derecho a la libre empresa, los exámenes que el Tribunal ha hecho de vulneraciones de ese precepto constitucional, ha utilizado lo que podríamos denominar un canon de razonabilidad. Es decir, ha examinado si la restricción responde a un fin constitucionalmente legítimo y si la afectación entra dentro del margen de lo razonable. Automáticamente, después de utilizar ese canon de razonabilidad, añade: lo contrario sería limitar las opciones del legislador democrático y adentrarnos en un camino por el que el Tribunal, como legislador negativo, no debe transitar. Sin embargo, el legislador ordinario sí puede, a juicio del Tribunal, que se limita a constatar que el estándar es más exigente. ¿Por qué el estándar es más exigente? Porque no solamente se exige un juicio de necesidad de la medida y de proporcionalidad, sino también de proporcionalidad en el sentido de que no exista una alternativa menos restrictiva. Luego veremos cómo, en algunos casos, cómo funciona en la práctica ese examen de alternativa menos restrictiva,
por parte del tribunal. Pero el primer principio es que el legislador estatal ha establecido un canon más exigente con respecto que el que deriva del texto constitucional con respecto al acceso a actividades económicas. La queja que el tribunal resuelve con respecto a este principio de necesidad y proporcionalidad es que vulnera las competencias autonómicas, que limita las posibilidades autonómicas de regulación. Claro, es lógico. Lo que hace el Estado es tasar un elenco de razones en las que es posible intervenir. Luego veremos que, además, en el artículo 17 da un paso más. La respuesta del tribunal es en 4 pasos, más o menos la siguiente. La primera observación es evidente. Evidentemente, la decisión estatal incide sobre las competencias autonómicas. Ahora bien, segundo paso. El Estado puede legítimamente fijar una determinada modalidad de intervención administrativa, en la economía, o decir en qué ámbito puede intentar establecerse un marco más flexible y abierto. Un marco más flexible y abierto, insisto, que se hace a través de limitar las posibilidades del regulador, es decir, a través de limitar la posibilidad de regular. En tercer lugar, esto no es una norma sectorial, esto es una norma que se aplica a todo, una norma con vocación de universalidad, pero eso en sí mismo no lo convierte en un ejercicio ilegítimo del artículo 149.1.13. Y, en cuarto lugar, hay un razonamiento que es algo parecido a lo que el tribunal hace con las bases estatales, dicho de otra manera, que es la enumeración que se realiza en el artículo 3.11 de la Ley Paraguas no es cerrada, sino que es lo suficientemente abierta como para permitir un margen de intervención autonómico. Eso es algo bastante parecido a lo que el tribunal hace cuando examina la queja de agotamiento de la base estatal o que la base estatal es excesivamente detallada. La respuesta del tribunal muchas veces no es excesivamente detallada porque todavía subsiste margen de desarrollo. Este es el mismo tipo de respuesta. Es decir, como la enumeración no es cerrada, tú tienes margen tu comunidad autónoma tienes margen para desarrollar esas competencias y, en consecuencia, no se produce la vulneración que tú denuncias. El paso siguiente es con el artículo 17. El artículo 17 da un paso más y ya dice o limita la posibilidad de utilizar un determinado mecanismo de intervención administrativa, que es la autorización. Y solamente esa autorización, en los términos del artículo 17, solamente es posible por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente. Nuevamente aquí hay una restricción añadida a la del artículo 5. El artículo 5 exigía cualquier medida tiene que ser necesaria y tiene que justificarse que no existe una alternativa menos restrictiva para conseguir la finalidad que se persigue. En el artículo 17 se da un paso más y, además de eso, yo te digo que los motivos para poder utilizar una autorización administrativa en determinada materia son solamente esos 4. Nuevamente la respuesta del tribunal es que eso es constitucional, nuevamente razonando en 4 pasos. No se puede negar la potencial incidencia del mecanismo. Fijar una determinada modalidad de intervención administrativa, paso 2, es constitucional y es básico. ¿Por qué? Porque permite un marco más flexible en el acceso y el ejercicio a la actividad económica. Y el cuarto paso es no agota la materia. Claro, al ser una regulación potencialmente más incisiva, la respuesta de no agota la materia ya no es el elenco abierto de causas, sino que tú puedes intervenir en la vida económica de otras maneras. De otras maneras, doble, la respuesta que da el tribunal es doble. La primera manera es que tú puedes utilizar otro mecanismo de intervención administrativa distinto de la autorización, la declaración responsable o la comunicación previa. La segunda manera es que tú sigues pudiendo regular, es decir, sigues pudiendo establecer requisitos para el acceso o el ejercicio de la actividad. Lo que no puedes hacer es someterlo a un determinado mecanismo de intervención administrativa, con lo cual tu competencia sobre el sector material queda, a juicio del tribunal, preservada. Un caso práctico de aplicación de esos principios está en la sentencia, es en un sitio curioso para estar, la verdad, es la sentencia 134/2018. Para el que sea aficionado a los toros, que no es mi caso, paradójicamente, es una sentencia sobre una ley balear
que no es que prohíba las corridas de toros, es que las regula de una manera diferente que, a juicio del tribunal, cuando resuelve el caso, dice que desfigura la concepción tradicional de las corridas de toros y, con apoyo en una doctrina, en una sentencia anterior que había declarado inconstitucional la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, declara también inconstitucional gran parte de la norma balear, que insisto, no prohibía las corridas de toros, sino que regulaba otra cosa que, a juicio del voto particular que acompaña la sentencia, no se sabía muy bien qué era. En lo relevante de esta sentencia, en lo que ahora nos interesa, no es eso, sino una determinada medida que se incluía para regular el transporte de la ganadería que iba a ser toreada a la plaza. Y entonces la norma autonómica establecía que, por razones de bienestar animal, el encargado del transporte tenía que ser el más cercano al lugar donde se fuera a celebrar el festejo. El Estado lo recurre alegando que eso restringe el principio de garantía de unidad de mercado, que es una restricción a la actividad económica que no está justificada por ninguna razón imperiosa de interés general y que no se ha justificado que no exista una alternativa menos restrictiva. El razonamiento del tribunal en la respuesta, que supongo que será el modelo que seguirá el tribunal en decisiones posteriores en los que se vuelva a plantear este mismo problema, porque este mismo problema se va a volver a plantear en sucesivas ocasiones, o al menos son problemas que el tribunal ya tiene planteados en algunos de los recursos de inconstitucionalidad que tiene pendiente de resolver. El esquema de razonamiento del tribunal ahí, insisto, es: primero se identifica la finalidad, es decir, primero hay que determinar si hay una finalidad de interés general de las previstas en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado que justifique la restricción introducida. El tribunal concluye que sí, que en este caso la protección animal, que es la finalidad a la que la medida servía, o el bienestar animal, puede encuadrarse en la protección del medio ambiente en un sentido amplio, que la medida es idónea y adecuada en relación con la finalidad perseguida. Bueno, hasta cierto punto es lógico. Es decir, si estamos diciendo que el transporte tiene que ser desde el lugar más cercano, pues sí, la medida es idónea y adecuada para evitar el sufrimiento del animal. Sin embargo, concluye que la medida no es proporcionada, porque es un sacrificio excesivo de los principios del artículo 38 de la Constitución. Bueno, en realidad, de acuerdo con la sentencia 134/2018, es un sacrificio de los derechos a la libre circulación, a la libre empresa y a la unidad de mercado, porque no se ha justificado que no hubiera una alternativa menos restrictiva para garantizar ese bienestar animal que directamente prohibir el acceso a la actividad a todos aquellos que no fueran el que estuviera más cercano al lugar donde se hubiera celebrado el festejo. Eso es probablemente anecdótico. Lo relevante de la 134/2018 en este punto es el modo en el que el tribunal razona. Es decir, identificación de la finalidad es un modo hasta cierto punto similar al que se hace en el proceso de amparo con el triple análisis de proporcionalidad, lo cual a mí me genera cierta duda, porque yo siempre había tenido bastante reparo a la hora de poder aplicar los criterios de proporcionalidad propios del amparo, en especial el último paso, la proporcionalidad en sentido estricto, al legislador. De hecho, el tribunal, hasta donde yo sé, había intentado no hacerlo. La 134/2018, obligada por el legislador estatal en el ejercicio legítimo de sus competencias, tiene que empezar a hacer ese tipo de análisis. Luego veremos cómo, o ahora vamos a ver el segundo ámbito en relación con la desregulación económica, en la que el tribunal también ha tenido que aplicar principios que derivan de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Es lo que tiene que ver con el denominado principio de eficacia nacional, que era como, por así decirlo, el gran leitmotiv de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. El principio de eficacia nacional, tal como lo configuró el legislador, suponía que las comunidades autónomas debían aceptar el acceso al ejercicio de la actividad de cualquier operador en su territorio, siempre que hubiera accedido válidamente al ejercicio de la actividad económica aplicando la norma de cualquiera de las 17 comunidades autónomas. Es decir, el legislador estatal lo que reconocía era validez a las decisiones adoptadas por una comunidad autónoma en el territorio de las otras 16.
Y ahora ustedes me dirán, bueno, pues esto es hasta cierto punto lógico, en un Estado que bien estará descentralizado territorialmente, pero hay una serie de principios que garantizan una unidad en el orden económico. Sí, el problema está, como casi siempre, en la distribución de competencias, en el cómo. Entonces, el tribunal ahí, yo creo que con buen criterio hace un poco de pedagogía y vuelve a decir, es posible perseguir este objetivo, pero en la persecución de este objetivo hay que tener en cuenta dos elementos. Uno, la territorialidad como límite para el ejercicio de las competencias autonómicas. Es curioso que la territorialidad como límite para el ejercicio de las competencias autonómicas normalmente siempre se había aplicado en perjuicio de la competencia autonómica, entendiendo por en perjuicio como una serie de medidas que limitaban la posibilidad de que los efectos extraterritoriales de las decisiones autonómicas, porque en principio las competencias autonómicas están limitadas al propio territorio. En este caso, es uno de ellos en los que el principio de territorialidad produce un efecto estimatorio de la pretensión autonómica y determina la inconstitucionalidad de la pretensión estatal. ¿Por qué? El tribunal lo que dice es la pretensión estatal de un reconocimiento automático de las decisiones de una comunidad autónoma en el territorio de otra vulnera el principio de territorialidad de las competencias autonómicas. Lo vulnera porque atribuye eficacia extraterritorial en el vacío, y ahora lo desarrollaré, a la decisión autonómica, por un lado, y, en segundo lugar, también lo vulnera porque obliga a la comunidad autónoma de origen a aceptar las decisiones de otra. Eso podía provocar el paradójico efecto de que en una misma comunidad autónoma pudiesen aplicarse 17 regulaciones diferentes para regular el acceso a la misma actividad, lo cual podía llevar a dudar de la finalidad desreguladora de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado en este punto. ¿Cuál es la respuesta del tribunal? La respuesta del tribunal es que eso puede hacerse, pero no como lo hace la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Es decir, sin fijación de ningún parámetro válido. Además, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, aunque sobre eso no se detiene mucho la sentencia, tenía otro problema curioso, que es que dejaba una cosa que yo en derecho público había visto pocas veces. Es el propio destinatario de la norma era el que decidía si se le aplicaba o no. Y me explico. Con el concepto de lugar de inicio de la actividad, el principio de eficacia nacional iba vinculado al lugar de inicio de la actividad. El lugar de inicio de la actividad lo decidía el operador económico. Al decidir el lugar de inicio de la actividad, decidía el derecho aplicable. Cosa que yo, en un ámbito en el que en principio estamos hablando de la regulación y la intervención pública en las actividades económicas, solo había visto en otro supuesto que el tribunal, por cierto, había ya declarado inconstitucional, precisamente considerando que no podía dejarse al sujeto elegir la norma que le era aplicable, cosa que se producía, efecto que se producía aquí. Aparte de eso, el tribunal dice, el principio de eficacia nacional o el reconocimiento de eficacia extraterritorial de las decisiones autonómicas no puede hacerse en el vacío, no puede hacerse en ausencia de regulación. ¿Y cómo se cubre esa ausencia de regulación? Básicamente, en el razonamiento del tribunal, de tres maneras, podría cubrirse de tres maneras diferentes. Uno, mediante el ejercicio de la actividad estatal de normación, armonizando los distintos requisitos para el acceso a una actividad. Es decir, se trataría de que el Estado estableciera unas reglas uniformes de armonización en determinados ámbitos económicos. Un segundo modo de hacerlo es el establecimiento o la existencia de un estándar común equivalente, que fuera posible inferir de las regulaciones un estándar común para el acceso a la actividad, de tal manera que en ese caso sí pudiera darse validez o reconocerse el ejercicio o la autorización o la intervención realizada por una comunidad autónoma en el territorio de otra. Pero en ausencia de estándares de protección igual o similar, el principio de eficacia nacional vulnera el principio de territorialidad de las competencias autonómicas porque obliga, por el doble efecto que yo antes acabo de mencionar, porque por un lado reconoce efecto extraterritorial a las normas autonómicas sin ningún tipo de límite y obliga a la comunidad autónoma de origen a aceptar la decisión de otra comunidad autónoma con
la consecuencia de la aplicación de pluralidad de ordenamientos autonómicos en un mismo ámbito territorial. Ahí hay un corolario curioso, porque el tribunal parece estar pensando entonces que en un mismo ámbito territorial es posible aplicar dos ordenamientos, el estatal y el autonómico, pero que no es posible aplicar ordenamientos autonómicos diferentes. La aplicación de estos criterios se puede ver en decisiones posteriores del tribunal. Y ahora viene la paradoja de cómo es posible ver en decisiones posteriores del tribunal una cosa que ha sido declarada inconstitucional por el tribunal. Bueno, la explicación es que no se ve el principio de eficacia nacional, pero sí los razonamientos que condujeron al tribunal a explicar por qué el principio de eficacia nacional no era constitucional y si lo hubieran sido otros mecanismos. Por ejemplo, el razonamiento en términos de aplicación de un estándar común está en la sentencia 117-2017 y en la sentencia 63-2018. La primera, la 117-2017, se refiere a la Ley de Metrología Estatal. Y lo que se analizaba ahí era una decisión estatal que reconocía efecto en todas las comunidades autónomas a la autorización para acceder a la actividad de metrología otorgada en una comunidad autónoma. Eso era impugnado por la Comunidad Autónoma de Andalucía, alegando que vulneraba sus competencias, puesto que le obligaba a aceptar la autorización para el acceso a la actividad hecha por otra comunidad autónoma, lo que impedía el ejercicio de sus competencias concretas en la materia. La respuesta del tribunal es que esto es un estándar común. Claro, la respuesta del tribunal es un estándar común en un ámbito en el que la legislación es exclusiva del Estado. En ese sentido, la respuesta de lo que significa un estándar común es relativamente sencilla, en aquellos casos en los que solo hay un regulador. Claro, si solo hay un regulador, es este el que establece el estándar común. La respuesta del tribunal es: no se vulneran tus competencias porque la norma que vas a tener que aplicar es la misma. Luego, el tribunal puede establecer como criterio general de aplicación de esa norma el reconocimiento de efectos de la decisión de una comunidad autónoma en el otro. Insisto, en un ámbito en el que la legislación no está compartida. El segundo ámbito es algo similar, es los organismos de control de la seguridad industrial, en los que, conforme a doctrina anterior del tribunal, la legislación estatal es exclusiva. Es la 63-2018, es el mismo razonamiento, una vez más, el de estándar común, que probablemente volveremos a ver en decisiones posteriores del tribunal. Y hay otra sentencia, la 102-2017, donde sí se aplica en negativo. Es la regulación del registro de profesionales del deporte en Cataluña. Para ejercer determinada actividad profesional, la ley autonómica exigía la inscripción en un registro administrativo. El Estado lo recurre, alegando que se vulneraba el principio de eficacia nacional, al establecer una carga para el ejercicio de la actividad sobre aquellos que pretendían ejercer la actividad en Cataluña, pero no accedían a la actividad en Cataluña. La respuesta del tribunal aquí es: no hay parámetro, porque el parámetro ha sido declarado inconstitucional. Luego, la norma es perfectamente válida porque no hay parámetro mediato de constitucionalidad con el que confrontarla, en la medida en que esos preceptos de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado habían sido expulsados del ordenamiento. Con esto termino la parte del artículo 149.1.13, creo que me estoy enrollando de más. Tengo tiempo. Bien, entonces, hay dos cuestiones más que me gustaría tratar. La primera, que ya tienen que ver con cómo se relaciona el tribunal con el legislador autonómico, no con el estatal. Hasta ahora acabamos de ver en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado cómo hasta cierto punto el tribunal había examinado con carácter crítico determinadas decisiones del legislador estatal, y ahora vamos a ver cómo examina determinadas decisiones del legislador autonómico, pero en dos aspectos más puntuales, si se quiere, o más concretos. El primero es la prevalencia y el segundo es cómo aprende el legislador autonómico. Con respecto a la prevalencia, el artículo 149.3 de la Constitución contiene varios principios de relación
entre los ordenamientos estatales y autonómicos. Uno de ellos es el de la prevalencia del derecho estatal en caso de conflicto, sobre todo aquello que no esté atribuido a la exclusiva competencia autonómica. Este principio de prevalencia, digamos que había venido durmiendo lo que se puede llamar el sueño de los justos, en el sentido de que no había sido prácticamente aplicado por la doctrina del tribunal. La razón era que el tribunal había sido muy celoso en el mantenimiento de su monopolio de enjuiciamiento de la norma autonómica, de tal manera que había construido una doctrina según la cual el órgano judicial, cuando se encontraba en un conflicto de normas estatales y autonómicas aplicables al mismo caso, no podía, por su sola autoridad, inaplicar una, la autonómica, y aplicar la otra, la estatal, porque con eso vulneraba las garantías del proceso de las partes. Y, además, cometía un exceso de jurisdicción y cuestionaba el papel del tribunal como fiscalizador del legislador. Eso ocurría incluso en los casos de inconstitucionalidad mediata sobrevenida, es decir, en aquellos casos en los que la inconstitucionalidad no venía provocada por la decisión original del legislador autonómico, sino porque el parámetro de medida de esa decisión original del legislador autonómico había cambiado, y que la había cambiado el legislador estatal en uso de su libertad para cambiar lo que se considera básico o no. Es lo que se llama la construcción de la inconstitucionalidad mediata sobrevenida, que determina la nulidad del precepto autonómico. Es una nulidad un tanto paradójica, porque el precepto era válido cuando se dictó y se convierte en inconstitucional y nulo después, no en su origen. Esa construcción, que tampoco fue unánimemente aceptada por todos los magistrados del tribunal, está, por ejemplo, en las sentencias 1-2003, la 66-2011 o la 159-2012. En principio, esa cuestión había sido relativamente pacífica a partir de ese momento, con la construcción de la inconstitucionalidad mediata sobrevenida y el mantenimiento estricto del monopolio del tribunal para juzgar sobre la constitucionalidad de la legislación autonómica posterior. Sin embargo, poco a poco, el tribunal, vamos a ir viendo cómo en sucesivos capítulos se va apartando de esa tajante doctrina inicial. El primer capítulo es la sentencia 102-2016. El supuesto de hecho es una cuestión de inconstitucionalidad que se plantea sobre un tema apasionante: el régimen de mayorías cualificadas para la fusión voluntaria de dos municipios. Lo que ocurría era que la norma gallega de régimen local y la ley de bases de régimen local en su momento coincidían. La Ley de Bases de Régimen Local se modifica en el año 2003 para modificar el régimen de mayorías y la norma gallega no se modifica. La Administración Autonómica gallega aplica la Ley de Bases de Régimen Local, uno de los municipios recurre y el TSJ de Galicia plantea cuestión de inconstitucionalidad aplicando la doctrina tradicional del tribunal, limitándose a señalar que hay dos normas que regulan lo mismo de manera divergente, y que de ese conflicto de normas, conforme a la doctrina del tribunal, él no puede salir, sino que tiene que sacarle el Tribunal Constitucional. La respuesta del Tribunal Constitucional es que en ese caso es uno de los supuestos en los que se puede aplicar el principio de prevalencia. Es decir, que la ley autonómica en este caso se limitaba a reproducir la norma estatal, por lo que en este caso se puede aplicar directamente, el órgano judicial por su sola autoridad debió aplicar la norma estatal desplazando a la autonómica. La consecuencia de la aplicación del principio de prevalencia como regla dirigida al aplicador del derecho no es la nulidad de la norma autonómica, sino simplemente su inaplicación. La norma autonómica sigue existiendo en el ordenamiento, solo que no se aplica al supuesto concreto que el órgano judicial debe resolver. ¿Cuáles son las razones que llevan al tribunal a aplicar por primera vez la prevalencia y abandonar la construcción de la inconstitucionalidad mediata sobrevenida? 3. No hay duda sobre la constitucionalidad de la norma básica, puesto que había decisiones anteriores que decían que el régimen de mayorías para la fusión de municipios era básico. 2. No hay controversia competencial propiamente dicha, porque la norma gallega lo que hace es copiar a la estatal. Y no hay discusión sobre el ámbito competencial que corresponde a cada norma, porque ni la norma gallega no discute que esto tiene que ser regulado por el estatal. Y el tercer motivo es que quien se enfrenta a la contradicción es lo que la sentencia llama el operador jurídico primario, antes conocido como administración pública, porque es el que aplica la norma autonómica, la norma estatal en defecto de la autonómica. Y el tribunal le dice expresamente que ha hecho bien en
que en cuanto norma dirigida al aplicador ha hecho bien en aplicar la norma autonómica porque ese es el supuesto en el que se puede salir del conflicto de normas. Esta doctrina, que implica la inaplicación de la norma autonómica siempre que la norma constitucional sea básica y que no exista una controversia competencial propiamente dicha porque la autonómica se limitaba a copiar a la estatal, se aplica en las posteriores 116-2016 y 127-2016. El capítulo 2 de la doctrina sobre prevalencia, a pesar de que quiere hacer ver que no es un capítulo nuevo, es la sentencia 204-2016. Pese a que la sentencia afirma que es un caso similar a los anteriores y que debe resolverse de la misma manera, no es así. ¿Por qué? Porque se trata de un caso en el que la norma autonómica, el caso era el plazo de, también apasionante, el plazo de caducidad de las infracciones disciplinarias leves de los funcionarios públicos. La norma autonómica establecía un plazo de caducidad distinto del de la norma estatal, más estricto. La administración, el operador jurídico primario, antes conocido como administración, que será administración pero no era tonta, aplicó directamente la norma estatal. ¿Por qué? Porque el plazo de caducidad era más largo. En el caso, en todo caso, lo relevante es, la norma autonómica se dictó cuando no había norma estatal. No existía una regulación específica en la norma básica cuando la norma vasca se dicta. La consecuencia de eso es que aquí sí hay controversia competencial. ¿Por qué? Cuando la norma vasca se dicta en el ejercicio de una competencia propia y ocupando un espacio normativo que en principio no estaba ocupado por el legislador estatal. Es el legislador estatal posterior el que, al aprobar el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, regula el plazo de prescripción de las infracciones disciplinarias leves y provoca con esa decisión la inconstitucionalidad o la supuesta inconstitucionalidad sobrevenida de la norma autonómica que había apreciado el órgano judicial cuando plantea la cuestión. Y además, en este caso, la norma estatal que sirve de contraste y que debía prevalecer sobre la autonómica no había sido examinada por el tribunal, no había sido expresamente declarada básica por el tribunal, aunque es verdad que de la doctrina del tribunal en materia de función pública se podía inferir con relativa facilidad que de ser examinada iba a ser declarada básica. Lo que sí permanece, con respecto a las tres sentencias anteriores, es que es un caso de inconstitucionalidad mediata sobrevenida, porque la norma autonómica estatal no existía cuando se dictó la autonómica, y que se trata de una inaplicación de la norma por parte del operador jurídico primario, en este caso era el Ayuntamiento de Bilbao. El capítulo 3, y hasta ahora último, es la sentencia 1/2017, que es un recurso de amparo. Es un recurso de amparo en el que el tribunal otorga el amparo a la Generalitat Valenciana porque el tribunal de instancia había inaplicado una norma valenciana que regulaba el pago aplazado de los contratos en contratos administrativos. Y le otorga el amparo por vulnerar las garantías del proceso del artículo 24.2. La razón, el órgano judicial consideró que podía inaplicar la norma porque una norma igual de la Comunidad Autónoma de Cantabria ya había sido declarada inconstitucional 3 años antes, en la sentencia 56/2014. En consecuencia, el tribunal consideró que, además de que entre las partes no había controversia acerca de que efectivamente había contradicción, que podía resolver el problema desplazando la norma autonómica y inaplicando, mejor dicho, la norma autonómica. En este caso, la diferencia es que el problema ya no viene por la inaplicación de la norma autonómica por la Administración, sino que es directamente el órgano judicial, lo cual es una primera diferencia con respecto a los casos vistos anteriormente. Y lo único que queda, en mi opinión, de la doctrina anterior es el carácter sobrevenido de la contradicción, porque es la decisión del tribunal declarando inconstitucional la previsión autonómica la que hubiera provocado el carácter sobrevenido de la contradicción. De hecho, la razón por la que se otorga el amparo es justamente esa, pero al revés. Es que la norma era inconstitucional desde el principio. No hay carácter sobrevenido en la contradicción, sino que la norma era inconstitucional desde el principio. Luego, no es un supuesto de inconstitucionalidad mediata sobrevenida, luego tú no puedes inaplicar la norma, sino que deberías haber planteado, aplicado la doctrina tradicional del tribunal. En estos casos plantea cuestión de inconstitucionalidad y el tribunal resolverá. Ese es, hasta donde yo sé, el último caso en el que el tribunal ha ido modulando la doctrina sobre la prevalencia. ¿Qué podemos extraer como conclusión final en este caso? Que la aplicación de la doctrina de la prevalencia, en mi opinión,
depende ahora mismo de tres elementos. El carácter sobrevenido de la contradicción en ámbitos de competencia compartida, sobre todo bases de desarrollo. La certeza o previsibilidad acerca de la constitucionalidad de la norma estatal. Certeza en la mayoría de los casos y previsibilidad en la 204/2016. Y, en tercer lugar, que la contradicción sea evidente. Es decir, la indudable contradicción entre la norma estatal que finalmente se va a aplicar y la autonómica que se va a ver desplazada. Esta doctrina de la prevalencia no es unánime en el tribunal, es notorio que todas estas decisiones del tribunal han tenido votos particulares. Esos votos particulares responden fundamentalmente a dos ideas. La primera es una idea general, es la ruptura del monopolio del tribunal sobre el control de la constitucionalidad de la norma autonómica, sobre todo en ámbitos de competencia compartida, lo cual a mí me parece un poquito preocupante teniendo en cuenta la relevancia de las bases como criterio de delimitación de la competencia autonómica con la que se vincula, que es la del desarrollo normativo. Y la segunda queja es más concreta o más vinculada a la aplicación del mecanismo, es ¿quién valora la contradicción? Porque hay veces que la contradicción es evidente, pero hay otras veces en las que esa contradicción dista mucho de ser clara. Es verdad que ese problema todavía no se lo ha planteado el tribunal, por eso decía que el tercer elemento que podemos inferir todavía de la doctrina de la prevalencia es que la contradicción es indudable. Y en esos casos el tribunal considera que es posible aplicar la prevalencia inaplicando la norma autonómica. Yo no sé lo que ocurrirá en casos en los que esa contradicción no sea tan indudable, que los hay. Y ahora, precisamente con eso, enlazo con lo último que ya quería tratar, que es lo de cómo el legislador autonómico aprende. Es el caso del fracking y los establecimientos comerciales. ¿Cómo el legislador autonómico aprende? El fracking, yo no lo sabía, pero lo descubrí, uno aprende, además de derecho, aprende otras cosas en el tribunal, es una técnica de extracción de gas, que básicamente consiste en romper la roca para extraer el gas que está debajo. Parece ser que el fracking tiene determinadas consecuencias medioambientales que el propio legislador estatal reconoce, puesto que lo somete a evaluación de impacto ambiental, de tal manera que prohíbe aquellas extracciones utilizando esta técnica que no obtengan una evaluación de impacto ambiental favorable. Hay tres leyes autonómicas, inicialmente, Cantabria, La Rioja y Navarra, que como medida de protección del medio ambiente prohibían la utilización de esta técnica. Hay tres sentencias constitucionales, 106/2014, 134/2014 y 208/2014, que declaran inconstitucional la prohibición. ¿Por qué? Porque el legislador básico estatal había permitido la utilización de esta técnica con determinados requisitos, básicamente el sometimiento a evaluación de impacto ambiental, con lo cual la prohibición absoluta en el territorio de la comunidad autónoma vulneraba las competencias estatales porque impedía usar esta técnica. Fase 2, o de cómo el legislador intenta aprender. El legislador catalán, en este caso, es lo que podemos llamar la regulación de la técnica con efecto equivalente al de la prohibición. O, en términos mucho más coloquiales, lo siento, pero no ha colado. La STC 73/2016, que es prohibición de emplear el fracking cuando tenga efectos negativos sobre las características medioambientales y socioeconómicas de la zona o en relación con ámbitos competenciales de la Generalidad de Cataluña. Bien. La respuesta del tribunal es: esto no es una prohibición directa, pero produce el mismo efecto. ¿Por qué? Porque primero da la vuelta a la norma estatal. La norma estatal es: el fracking está permitido salvo que esté ambientalmente prohibido, en el caso concreto. La norma autonómica dice: el fracking está prohibido salvo que esté ambientalmente permitido. Es justo lo contrario. Y lo que viene a decir también el tribunal es: y además, los requisitos medioambientales que tú puedes establecer, con apoyo en una doctrina anterior, han de ser razonables y proporcionados en relación al fin perseguido. Y aquí no lo eran, en el sentido de que eran excesivamente indeterminados. La consecuencia, la aplicación de la misma doctrina anterior en la 73/2016. Fase 3, o de cómo ya vamos aprendiendo un poquito. Dos sentencias. La primera, la 8/2018, la Comunidad Autónoma del País Vasco. De medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica.
La norma autonómica lo que hacía era no prohibía incondicionadamente el fracking. Lo que hacía era que no se podía utilizar el fracking en aquellos espacios clasificados como de riesgo de vulnerabilidad media, alta o muy alta en el mapa de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ya solo la razón de exclusión ya denotaba una cierta sofisticación en el razonamiento. Ahora que para sofisticada la Ley de Castilla-La Mancha, sobre la que iremos ahora. La respuesta del tribunal, esta limitación sí es proporcionada. ¿Por qué? Porque no impide el fracking en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. De hecho, conforme a los datos de hecho aportados en el procedimiento, afectaba al 37% del territorio de la comunidad y, desde el punto de vista de la categoría utilizada, permitía el fracking en aquellos casos en los que la vulnerabilidad de los acuíferos fuera baja o muy baja. En cualquier caso, se respetaba la norma estatal de exigencia de evaluación de impacto ambiental y de utilización de la técnica con las condiciones requeridas en la evaluación de impacto. El grado siguiente de sofisticación, y hasta ahora último, es la sentencia 65/2018 de la Ley de Castilla-La Mancha 1/2017. Aquí son constitucionales dos cosas. Uno, la habilitación para que el Gobierno autonómico establezca un plan en el que zonifique el territorio a los efectos de permitir o no el fracking en determinadas zonas del territorio, en el que el tribunal aplica el criterio de decir que en sí mismo el plan o la previsión de planificar no es inconstitucional, o lo que podríamos llamar, en términos un poquito más coloquiales, si se me permite la expresión, la técnica de patada a seguir. Es decir, la planificación no es inconstitucional en sí misma, los términos de la planificación no los puedo inferir de la norma, ya veremos. De hecho, el tribunal dice expresamente, ya veremos si alguien pregunta. En segundo lugar, ¿qué es constitucional? La regulación del régimen de la utilización del fracking en el régimen del suelo rústico. Es decir, enganchado con lo anterior, que se planifique la utilización del fracking en el suelo rústico que no tiene un régimen especial de protección. Lo que pasa es que el tribunal aquí sí da un paso más y dice, no me vale cualquier plan para regular el régimen del suelo rústico y el fracking, sino que ha de ser precisamente el planificador del artículo 3 el que tiene que hacer esto, y esa interpretación es la que acaba en la sentencia y salva la constitucionalidad de ambas previsiones. En este caso, en el caso del fracking, como hemos visto, como yo ya he dicho varias veces, hemos visto como da la impresión de que el legislador autonómico va aprendiendo de las decisiones del tribunal que le han ido resolviendo problemas similares planteados por legislaciones de otras comunidades autónomas. Este es un primer aspecto. Un segundo aspecto es la regulación de la implantación de establecimientos comerciales en Cataluña, en los que aquí la respuesta del legislador autonómico, aunque se iba sofisticando en cierto grado, ha recibido siempre la misma respuesta de inconstitucionalidad del tribunal. Son los casos de la 193/2013, la 73/2016, la 128/2016 y la 157/2016. En todos los casos se trataba de normas que introducían restricciones a la implantación de establecimientos comerciales. El problema competencial que se planteaba era que el Estado, como medida de regulación en la actividad económica, solo permite la introducción de restricciones en determinados supuestos que además tienen que ser justificados por el legislador. En los 4 casos, en 3 de ellos el tribunal considera que no hay justificación ninguna de la restricción introducida, con lo cual directamente la norma es inconstitucional por contradecir la base estatal. En el último, en la 157/2016, el legislador autonómico ya se había sofisticado un poco más y introduce una serie de consideraciones basadas en la conservación del entorno urbano. Pero al tribunal esas consideraciones no le parecen suficientes para cumplir con los requisitos establecidos por la norma básica, y la consecuencia vuelve a ser la inconstitucionalidad. Es verdad que sí hay un cierto, da la impresión, si uno lee todas las sentencias, que sí hay un cierto diálogo entre el tribunal y el legislador autonómico. Lo que pasa es que el diálogo no alcanza el grado que el tribunal considera suficiente para salvar la constitucionalidad de la norma autonómica. Y con esto, pidiendo perdón por la digresión de temas tratados, pero me parecía que era más relevante tocar estos aspectos puntuales que a mí me parecían interesantes de la doctrina del tribunal, creo que he terminado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro. Esta semana, el lunes, organizamos un congreso sobre Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial. Uno de los temas sobre los que estuvimos discutiendo es la posibilidad de utilizar máquinas para procesar demandas e incluso adoptar sentencias, ¿no? Escuchándote a ti, yo creo que el Tribunal Constitucional no necesita de momento sistemas de inteligencia artificial porque no te superaría. Bueno, pues abrimos un breve turno de preguntas. ¿Alguien más, aparte del profesor Arroyo? Bueno, pues Luis, cuando quieras. Muchas gracias por la intervención. Pedro Ibáñez me contó una vez que conoció en alguna ocasión a alguien que sabía calcular el cupo vasco, como muestra de algo verdaderamente esotérico. Bueno, se ha puesto claramente de manifiesto que conocer con la precisión con la que él lo hace la jurisprudencia constitucional sobre distribución de competencias es verdaderamente complejo, ¿no? Esotérico también. Yo quisiera decir algo muy brevemente acerca de las sentencias sobre la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Hay un aspecto de la ley, de la sentencia, que es verdaderamente importante y que a mí no me termina de convencer, que es la idea de que la eficacia extraterritorial de los títulos habilitantes otorgados por las comunidades autónomas pueda encontrarse condicionada al hecho de que los niveles de protección de los intereses públicos relevantes sean equivalentes. Este llamado criterio de equivalencia se erige en la sentencia del Tribunal Constitucional como un criterio verdaderamente central. Y en apoyo de la relevancia de ese criterio se trae la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la interpretación de las libertades de circulación y el alcance del principio de reconocimiento mutuo. Bueno, yo creo que esa importación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Luxemburgo es discutible, aunque solamente sea porque de la lectura de esa jurisprudencia se deduce que no siempre que el Tribunal de Justicia aplica el principio de reconocimiento mutuo y por lo tanto determina la obligación de inaplicar la legislación de destino, las dos normas, la de origen y la de destino, protegen en la misma medida, protegen de forma equivalente los intereses públicos afectados. A veces el reconocimiento mutuo descansa sobre la condición de la existencia de niveles de protección equivalente y otras veces no. Y por cierto, son ocasiones, estas segundas, relacionadas con casos bastante importantes. Por ejemplo, en Cassis de Dijon, la sentencia en la que de manera paradigmática se construye la doctrina del reconocimiento mutuo, no hay un control de equivalencia de los niveles de protección. O sea que esto de que Luxemburgo configura el reconocimiento mutuo como condicionado a la equivalencia es discutible. Y no solamente es discutible, sino que quizás no era necesario. No era necesario porque, tal y como se pone de manifiesto con la sentencia, reconocer efectos transautonómicos, es decir, efectos extraterritoriales a los actos administrativos dictados por una comunidad autónoma, supone una restricción, una intervención sobre el contenido constitucionalmente protegido del principio de autonomía. Supone un desplazamiento del principio de autonomía. Y a partir de ese momento, lo que procede a aplicar es el principio de proporcionalidad. A mí me parece que es razonable presentar esta disposición de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado como una norma que restringe desproporcionadamente el principio de autonomía, precisamente porque no tiene carácter sectorial, sino horizontal. El Tribunal Constitucional dice, hombre, el Estado puede atribuir efectos transautonómicos a determinados actos administrativos cuando hay problemas particularmente relevantes, hay un riesgo particularmente elevado de que se produzcan lesiones al principio de unidad, y entonces lo que hace es identificar puntos de conexión en materia de fundaciones, en materia de asociaciones, en materia de cajas de ahorros, y ahí, en esos casos concretos, debido a la peculiaridad del sector, se reconoce, se admite una restricción de esa intensidad al principio de autonomía. Sin embargo, el artículo 20 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado establecía ese efecto con carácter general, y eso supone una restricción desproporcionada, precisamente debido a su carácter indiscriminado del principio de autonomía. Y con esto llego a otro punto que ha planteado el ponente, y es
el del ámbito de aplicación del principio de proporcionalidad. Yo creo que no tenemos que tener miedo a aplicar el principio de proporcionalidad fuera del amparo, por supuesto, menos o ni siquiera en los supuestos de control de constitucionalidad de leyes vinculadas al derecho de la organización del Estado. Hace ya mucho tiempo que se puso de manifiesto que el principio de proporcionalidad entra en juego allí donde la medida objeto de enjuiciamiento afecta a una norma susceptible de cumplimiento gradual, es decir, allí donde la medida enjuiciada restringe el alcance de un principio, de un mandato de optimización. No son razones sustantivas, por lo tanto, sino estructurales las que determinan cuándo debemos aplicar el principio de proporcionalidad. Y en la medida en que aquí, ante lo que estamos, es ante una medida que deja de satisfacer en cierto grado el principio de autonomía, tiene pleno sentido que lo enjuiciemos a partir de la aplicación del principio de proporcionalidad con sus 3 escalones. De las sentencias sobre el 38 no diré nada, porque bueno, no es necesario. ¿Por qué? Bueno, yo estoy, con respecto a lo de la aplicación del principio de proporcionalidad al legislador, yo estoy convencido que el tribunal va a tener que hacerlo. A mí me ofrece ciertas reservas, pero bueno, en la práctica, el ejemplo que yo he puesto de la ley de corridas de toros de Baleares, el tribunal lo llama alternativa menos restrictiva, pero en el párrafo anterior está hablando de necesidad e idoneidad, y si uno sabe hilar, es proporcionalidad en sentido estricto lo que va detrás, aunque lo haya llamado alternativa menos restrictiva, con lo cual en la práctica ya lo estamos, o el tribunal ya lo está haciendo. Con respecto a tu observación del principio, yo creo que cuando el tribunal examina la constitucionalidad del principio de eficacia nacional, lo hace como en 2 planos. El primero es que el principio de eficacia nacional está construido en el vacío. Y eso es lo que determina que sea inconstitucional. O sea, lo que al tribunal le llama la atención es que en ausencia de un determinado marco sea posible reconocer eficacia extraterritorial a las decisiones autonómicas, porque eso vulnera el principio constitucional de autonomía en la medida que obliga a la comunidad autónoma de destino a tener que asumir la decisión del de origen. Y luego lo que hace el tribunal es explicar, por eso he dicho que yo creo que esa sentencia hace un poco de pedagogía, es explicar en qué supuestos eso sería constitucionalmente admisible. Es verdad que extrapola la doctrina sobre la equivalencia y que a lo mejor no toma, porque tampoco probablemente era el caso, todos sus matices. A mí, de todas maneras, me da la impresión de que la evolución del tema va a ir más por el establecimiento del estándar común o por la armonización estatal que por esa vía. Y aparte que eso era algo que ya se derivaba con naturalidad de la doctrina del tribunal sobre los puntos de conexión. Porque el tribunal venía reconociendo, es más, no es que viniera reconociendo, es que en muchas ocasiones lo que hacía era conminar al Estado a que en el ejercicio de su competencia de regulación estableciera puntos de conexión que determinasen cómo podía producir una decisión autonómica efectos en el territorio de otra. Eso es muy típico, por ejemplo, en el ámbito laboral, la determinación del punto de conexión de cuál es la autoridad laboral competente para realizar determinada actuación administrativa en el supuesto de que una empresa o un operador tenga centros de trabajo en más de una comunidad autónoma. Y eso ocurre se admite con naturalidad. El ejemplo que tú has puesto de las cajas de ahorro es exactamente el mismo. La exigencia de una determinada autorización administrativa para operar surtía efectos en todo el territorio de las comunidades autónomas, no porque hubiera un estándar común, sino porque era el Estado el que lo había dicho en el ejercicio de su competencia de las bases para fijar las bases de los operadores, de las entidades de crédito, con lo cual probablemente el problema de diversidad regulatoria que tanto preocupaba al legislador de la garantía de unidad de mercado, en el fondo estaba resuelto hasta cierto punto ya aplicando mecanismos tradicionales en la doctrina del tribunal. El problema con esa ley, y yo creo que la sentencia da una respuesta bastante mesurada al tema, es que, si se me permite la expresión coloquial, para tratar un problema el legislador se había pasado de dosis, y el tribunal lo que viene a advertir es que este problema es
evidentemente puede ser regulado por el Estado y tiene que ser afrontado por el Estado, pero no vale de cualquier modo. Volvemos a lo que a mí me gusta tanto repetir. Muchas veces los problemas de distribución de competencias no son tanto conceptuales como de límites, de qué es lo que yo puedo o no puedo hacer sin inmiscuirme en la competencia de aquel con el que me estoy relacionando. Muy bien, pues no hay tiempo para más. Muchísimas gracias de nuevo, Pedro. Interrumpimos aquí la sesión de mañana, retomamos a las 4:30 de la tarde, salvo los que vais a participar en el seminario sobre transparencia, que retomamos a las 3:15. Gracias.